Bienvenidos a este recorrido sobre lo que llamamos bases modernas. En el campo de la inteligencia empresarial, o Business Intelligence, las bases de datos ya no son solo depósitos pasivos de información, sino que se han convertido en motores de análisis capaces de ofrecer respuestas inmediatas. Hoy vamos a explorar tres enfoques que han cambiado las reglas del juego: las bases en memoria, las bases columnares junto con el procesamiento masivo en paralelo, y finalmente los appliances analíticos. Quizá estos términos puedan sonar técnicos al inicio, pero la idea es explicarlos de forma clara y con ejemplos prácticos. Queremos que al finalizar este video no solo sepas qué significan, sino también cuándo y por qué se usan, y qué impacto tienen en la toma de decisiones empresariales. Comencemos con las bases en memoria. La idea principal es que los datos se guardan en la memoria RAM en lugar de discos tradicionales. Puede parecer un detalle menor, pero la diferencia en rendimiento es abismal. Acceder a datos en disco toma milisegundos, mientras que hacerlo en RAM puede ser 100 veces más rápido. Imagina un banco que necesita validar una transacción en tiempo real. Si la base de datos tarda demasiado, el cliente podría pensar que algo salió mal, o peor aún, un fraude podría pasar desapercibido. Con una base en memoria, la verificación se hace prácticamente al instante, y la experiencia del usuario mejora de manera radical. Ahora bien, la memoria RAM es volátil. Esto significa que al apagarse el servidor, los datos desaparecen. Aquí surge la pregunta: ¿cómo confiar en un sistema que podría perder información tan fácilmente? La respuesta está en los mecanismos de persistencia. Estos incluyen replicación en otros servidores, snapshots periódicos y registros de operaciones que se escriben primero en disco antes de aplicarse en memoria. De esa manera, si ocurre un fallo, el sistema puede recuperarse casi sin pérdida de datos. Otro punto importante es la escalabilidad. Muchas de estas bases permiten formar clusters, donde varios nodos trabajan en conjunto, repartiéndose la información. Así, se logra no solo velocidad, sino también tolerancia a fallos. Ejemplos concretos de bases en memoria son Redis, muy usada en aplicaciones web para gestionar sesiones, y SAP HANA, que ha sido adoptada por grandes empresas para análisis en tiempo real de volúmenes gigantescos de datos. También tenemos a Memscl, hoy conocido como SingleStore, que combina procesamiento en memoria con almacenamiento en disco para ofrecer lo mejor de ambos mundos. Podemos verlo con una analogía: una base en memoria es como trabajar en el escritorio de tu oficina, con todos los papeles a la mano, en lugar de ir a un archivo en el sótano cada vez que necesitas un documento. La velocidad es incomparable. Pasemos ahora al almacenamiento columnar. Para entenderlo, primero pensemos en cómo funcionan las bases tradicionales orientadas a filas. En ese modelo, cada registro completo se guarda junto: nombre, dirección, teléfono, correo, todo en una sola fila. Este diseño es excelente para operaciones transaccionales, como agregar un nuevo cliente o actualizar una dirección. Pero en análisis no siempre queremos todo. Supongamos que deseamos calcular el promedio de salarios de todos los empleados. En una base orientada a filas tendríamos que leer cada fila completa, aunque lo único que nos interesa es la columna de salarios. Eso significa leer información innecesaria, lo que consume tiempo y recursos. Las bases columnares solucionan este problema almacenando los datos agrupados por columnas. Así, cuando pedimos el promedio de salarios, solo se leen los valores de esa columna. El resultado es mucho más rápido. Además, como los valores en una misma columna tienden a ser parecidos, las técnicas de compresión funcionan de maravilla, reduciendo el espacio de almacenamiento. Un ejemplo: Google BigQuery y Amazon Redshift usan almacenamiento columnar, lo que les permite responder consultas de miles de millones de registros en segundos. Una buena metáfora es pensar en una biblioteca. En una base orientada a filas, cada libro contendría toda la información sobre un empleado: su nombre, dirección, salario, cargo. Si quieres conocer solo los salarios, tendrías que abrir todos los libros y buscar la página donde está el sueldo. En cambio, en un sistema columnar sería como tener todos los salarios en un solo libro, uno tras otro, listos para ser leídos de manera rápida. Pero incluso con almacenamiento columnar, existe un límite. ¿Qué pasa si los datos son tan grandes que un solo servidor no puede manejarlos? Aquí entra el procesamiento masivamente paralelo, o MPP. El principio es simple: dividir y vencer. En una arquitectura MPP, los datos se distribuyen entre muchos nodos, cada uno con su propio procesador, memoria y disco. Cada nodo procesa una parte de la consulta de manera independiente. Luego, un nodo maestro integra los resultados parciales y entrega la respuesta final.
Esto se parece mucho a un grupo de estudiantes trabajando en equipo. Si un profesor les pide analizar un libro de 1000 páginas, un estudiante tardaría semanas en hacerlo solo. Pero si el libro se divide entre 10 estudiantes, cada uno lee 100 páginas, y después comparten sus conclusiones, el trabajo se completa mucho más rápido. Así funcionan los sistemas MPP. Por ejemplo, si queremos calcular las ventas de una cadena de supermercados en todo un país, cada nodo puede encargarse de procesar las ventas de una región. Al final, el nodo maestro junta los resultados, y en pocos segundos tenemos el total nacional. Plataformas como Teradata, Greenplum y Amazon Redshift están basadas en este principio. La gran ventaja es que podemos escalar horizontalmente. Si necesitamos más potencia, solo añadimos más nodos. Lo interesante es cuando juntamos el modelo Columnar con el MPP. Uno reduce la cantidad de datos que se leen, y el otro reparte el trabajo entre muchos nodos. El resultado es un rendimiento sobresaliente. Por ejemplo, en Snowflake, las consultas se dividen automáticamente y se ejecutan en paralelo, leyendo solo las columnas necesarias. Esto permite que análisis que antes tardaban horas ahora se realicen en minutos o segundos. Un caso real. Una empresa de retail que necesita calcular los patrones de compra de millones de clientes durante los últimos 5 años. En una base tradicional sería casi imposible hacer esa consulta en tiempo razonable. En cambio, con Columnar más MPP, se obtienen resultados rápidos que permiten ajustar promociones y campañas de marketing en tiempo real. Ahora hablemos de los appliances analíticos. Estos no son solo software, sino soluciones completas que incluyen hardware y software preconfigurados para análisis de datos. Podemos compararlos con una consola de videojuegos. Cuando compras una consola, no te preocupas por ensamblar piezas, instalar drivers o configurar nada. Simplemente conectas y juegas. Con un appliance analítico ocurre lo mismo. Conectas el equipo a tu red, y ya puedes comenzar a analizar datos masivos sin largos procesos de instalación. Estos sistemas usan una arquitectura llamada Shared Nothing. Esto significa que cada nodo tiene sus propios recursos, procesador, memoria y almacenamiento. No dependen de un recurso central. La ventaja es que si agregamos más nodos, la capacidad aumenta casi de forma lineal. Un ejemplo claro es IBM Netezza, que permitió a bancos y aseguradoras detectar fraudes con consultas que antes tardaban días y ahora se resolvían en minutos. Otro es Oracle Exadata, muy usado en grandes corporaciones que necesitan rendimiento garantizado. El valor de los appliances no está solo en la tecnología, sino en el negocio. Al reducir el tiempo de implementación, las empresas pueden empezar a obtener valor rápidamente, algo crítico en mercados donde la rapidez marca la diferencia. Por supuesto, no todo es perfecto. Los appliances suelen ser costosos y crean dependencia hacia un proveedor. Sin embargo, para empresas que necesitan soluciones listas y confiables, siguen siendo una opción atractiva. En conclusión, las bases modernas han cambiado la forma en que concebimos el almacenamiento y análisis de datos. Las bases en memoria nos ofrecen velocidad y procesamiento en tiempo real. Las bases columnares y el MPP nos permiten analizar volúmenes masivos de información de manera eficiente. Y los appliances analíticos nos brindan potencia y simplicidad en un solo paquete. Estas tecnologías no compiten entre sí, sino que se complementan. Una organización puede usar bases en memoria para procesos en tiempo real, un sistema Columnar más MPP para análisis históricos a gran escala, y un appliance analítico para obtener resultados rápidos sin complicarse con la infraestructura. Al final, lo importante no es la tecnología por sí misma, sino lo que permite, decisiones más rápidas, más confiables y más estratégicas. Y esa es precisamente la esencia de la inteligencia empresarial. Gracias por acompañarme en este recorrido.